Cara a cara con Jonathan Lomelí. Cara a cara, la entrevista. Utilizo las instituciones de seguridad, las fiscalías, para atacar a mis enemigos. Está muy claro ese manual. Incluso hay una serie en Netflix que les recomiendo, de cómo se convirtieron en tiranos todos aquellos que apoyan ese tipo de ataques desde el poder. Porque yo escuché declaraciones de los directivos de la universidad donde dicen, pues adelante, que nos auditen, que venga un ejercicio sano, porque la autonomía no es sinónimo de fuero. La autonomía no es sinónimo de que podamos hacer lo que nos dé la gana con el recurso público. Ahí escuchamos primero a Enrique Velázquez, que diputado de Hagamos y evidentemente del Grupo Universidad, y dice, bueno, refiere una serie, le escribí en la mañana a ver si me decía cuál serie, de Netflix, que dice que con esa puedes entender el conflicto entre la Universidad de Guadalajara y el gobierno del estado. Después escuchamos a Daniel Robles, el diputado de Movimiento Ciudadano, que pide y solicita este acuerdo o impulsa este acuerdo legislativo, que en estricto sentido, y te lo resumo muy brevemente, dice: solicitamos a la Auditoría del Estado y a la Fiscalía Anticorrupción revisar, fiscalizar y en su caso investigar actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita respecto al manejo de los recursos del Museo de Ciencias Ambientales, y también solicitan que se resuelva la procedencia de la denuncia de este acuerdo que ellos impulsan y que se declare un inicio de procedimiento especial de auditoría y que una vez concluida se remitan los resultados al Congreso. Bueno, ¿qué es un acuerdo legislativo? Bueno, es una iniciativa de acuerdo legislativo, y según la Ley Orgánica del Poder Legislativo dice que su objetivo es establecer la posición política, económica, social o cultural del Poder Legislativo respecto a asuntos de interés público. Ojo con el instrumento que utilizaron los diputados. Es decir, no es una ley, no es una reforma, es un instrumento de posicionamiento político en donde hacen una solicitud eminentemente política a la Auditoría Estatal para revisar un gasto en el Centro Cultural Universitario. Ayer mismo el rector de la UDG dice: hace un mes les anunciamos que el 30 de agosto revisábamos si volvíamos o no a clases presenciales. Hoy van a dar a conocer ese resultado. Hoy decide la Universidad de Guadalajara si regresan a clases presenciales o no. Pero también dice el rector: en política no hay coincidencias. Justo hoy en el Congreso se aprueba una auditoría claramente política con la intención de presionar. Y dice: bienvenidas las auditorías, somos la universidad más auditada. En ese contexto le agradezco mucho a Mauricio de Font, coordinador del Centro Cultural Universitario, que nos acompaña en Cara a Cara. Buenos días, Mauricio. Hola, buenos días, Jonathan, ¿cómo estás? Saludos a tu auditorio. Te agradezco mucho, Mauricio. Y bueno, ¿qué lectura le das a esta solicitud de los diputados? Y sobre todo, si les preocupa que les vayan a revisar las cuentas de lo que entiendo han ejercido hasta este momento, que son como 30 y tantos millones, que es lo que ustedes decían que habían comprometido. Mira, yo creo que hay que distinguir la forma y el fondo. A ver. Y yo creo que lo primero es que en la forma estamos abiertos a que se revisen todas las cuentas. De hecho, se han auditado N veces, está transparentado todo, está en la página de la Universidad de Guadalajara todo el proceso, también está en el Centro Cultural. Simplemente esto es diferente, porque es un asunto extraño, en donde primero nos dicen que había subejercicio, y luego nos dicen que ahora quieren revisar cómo se ha revisado un recurso que no hemos recibido. Entonces es extraño que primero nos quieran reubicar esa partida en otro rubro porque no lo hemos gastado, y luego resulta que quieren revisar lo que no hemos recibido tampoco en el hecho de cómo se está ejerciendo. Entonces es una contradicción desde mi punto de vista. Sí. Y creo que sería bueno explicarle al público que nos hace favor de escucharnos un poco también el contexto de qué es el museo, para qué sirve el museo y la situación en la que está el museo, para poder contextualizar lo que estamos platicando. Un pequeño paréntesis, Mauricio de Font, coordinador del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. Nada más, ¿no les preocupa entonces que les hagan una revisión o una auditoría? No, claro que no, de hecho está todo en transparencia.
Oye, aprovechando que estamos hablando de la forma y del fondo, Ajá. al principio habías dicho mi apellido completo, que es del Fonreo, y luego ya me lo cortaste a la mitad. Es que, ¿sabes? Como que me preocupaba no pronunciarlo bien, entonces dije, mejor aquí le mocho y pues ya sabes, optimizando. Pero es de Fonreux, es completo, ¿verdad? De Fonreo, sí. Eso es Bueno, Mauricio de Fonreux, muy bien. Pero así se pronuncia. Muy bien, Mauricio de Fonreux. Adelante. Mira, y me gustaría, como te decía, aprovechar. Yo creo que hay un problema de fondo porque los diputados no conocen el museo. Y no sé cómo alguien pueda tomar decisiones sin conocer lo que están evaluando, sin información. Entonces yo quisiera aprovechar para invitarlos a que o vengan a visitarnos y les podamos explicar con más detalle qué es el museo, o que nos permitan al menos visitarlos en la Cámara de Diputados para hacerles una presentación y dar los detalles, porque me parece difícil que puedan tomar decisiones de remover la partida o no, más allá de la auditoría, que podrán revisar como decimos, y verán que no hay nada de qué preocupar. Dame dos datos concretos, Mauricio de Fonreux. ¿Cuánto va a costar ese museo y qué lo hace un museo distinto al resto? Bueno, hasta ahora se han invertido cerca de 1,000 millones de pesos. ¿En el museo? En el museo. Y con estos 140 millones que estamos discutiendo, podríamos dejar operando la planta baja y el parque público, y vamos a necesitar cerca de 200 millones más para poder tener las exhibiciones ya operando en los siguientes niveles. ¿Por qué es diferente? Porque es un museo que habla de lo vivo y del futuro. Los museos que tienen que ver con las ciencias naturales hablan de lo muerto y del pasado. Y además es un espacio que tiene en el centro a la ciudad. Y eso es un poco lo que quisiera yo darles de contexto. Sí. El museo está al 80% de avance en términos globales de construcción, y estos 140 millones nos permitirían, como ya dije, terminar la planta baja, que está al 90% de avance. Claro. De manera que sin ese dinero corremos el riesgo de que se genere un daño en una inversión importante que ya está hecha, porque el edificio todavía está vulnerable. Nos falta sellarlo físicamente hablando, porque todavía hay algunos espacios en el techo que necesitan estar cerrados, ventanas, etcétera, y como todo el mundo sabe, los inmuebles se dañan si se dejan abandonados, y ese es uno de los riesgos, además del propósito que es el objetivo del museo, pero el edificio, físicamente hablando, se vería dañado y sería víctima probablemente de vandalismo y de otras cosas, como ya hemos visto que ha sucedido en las escuelas que están ahora abandonadas. Mauricio, hasta ahorita, ¿cuánto se ha invertido en el Centro Cultural Universitario y desde cuándo? ¿Desde hace como unos 10 años o menos? No, desde hace 20 años ya no. ¿Cuánto se ha invertido, Mauricio? Se ha invertido un poco más de 5,000 millones de pesos entre el Auditorio Telmex, la Biblioteca Pública del Estado, la Plaza del Bicentenario, el Conjunto Santander de Artes Escénicas, el Instituto Transdisciplinario de Investigación, el Museo de Ciencias Ambientales, parte de las soluciones viales de infraestructura, que como recordarán, hicimos ahí el único paso deprimido y la única plaza pública arriba de un viaducto en el periférico en todo el país. Luego se hizo el taller de Chucho, que es este espacio de animación de stop motion en colaboración con Guillermo del Toro. Y la suma de todo eso, dicho sea de paso, solamente el auditorio ha generado una derrama económica que equivale a que cada año devolvemos 2 auditorios en derrama económica por ocupación hotelera, alimentos, transportes, taxis. Es decir, el Centro Cultural, solamente el Auditorio Telmex, ha devuelto el costo de 26 auditorios en derrama económica desde que arrancó. Entonces, el impacto económico y social que estamos logrando, ya le abrimos una ruta económica alterna a la región, a la ciudad, pero me gustaría explicarte un poco más sobre el museo en particular. Sí, adelante, Mauricio. Respecto al Comité Ciudadano que plantean los auditores, encantados. Yo creo que deberían de considerar a los que sí saben del tema y que ya se han pronunciado, como Julia Carabia, José Sarucán, Ezequiel Escurra, Silvia Singer, Gonzalo Hafter, etcétera. Pero este museo es parte de un sistema más amplio, en donde es el único eslabón que nos falta para poder articular un parque público. Entonces, ese sería otro de los problemas, que no quedaría completo este parque, que ahora los centros comerciales han tomado el lugar de las plazas públicas, porque la oferta tiene muchas limitaciones, y la gente va a pasear a centros comerciales y a gastar lo que no tiene. Entonces, esto resolvería una parte, y aprovecharíamos la línea 3 del tren eléctrico del Mercado del Mar, y conectaría peatonalmente hasta el otro lado del CUSEA. Y me parece que eso también es relevante, pasando por el parque que está haciendo Zapopan, el Estadio de los Charros, etcétera, y es parte de un sistema amplio. Luego, creo que
El tema central es que el medio ambiente en el mundo es probablemente uno de los temas centrales de la agenda global, y está claro el daño por contaminación de ríos, lagos, mares, deforestación, contaminación ambiental, que en su conjunto muere más gente por esto que por la pandemia, que también es parte de la consecuencia del cambio climático, porque los animales mutan y nos contagiamos con cosas como la gripe aviar, ahora el coronavirus, y por eso la ONU emitió la alerta global el pasado 10 de agosto en función del desastre que está ocurriendo y donde claramente los responsables somos los seres humanos. Mauricio, entendiendo un poco este punto, la relevancia del proyecto, según el plan maestro, dices que le faltan 200 millones al museo, serían 1.200 más o menos, entonces lo que va a costar. Pero según como 1.300. 1.300. Según el plan maestro, ¿qué edificios o qué obras le faltan al Centro Cultural Universitario y cuánto costarían? Falta terminar este museo. Aparte. Y luego hacer el espacio de arte contemporáneo, que es algo muy sencillo, en donde dos de las principales colecciones privadas del país, que todavía no puedo decir en voz alta, pero que tienen hoy guardadas en bodegas dos colecciones extraordinarias, no tienen espacio, y nosotros podríamos generar un espacio para alojar estas colecciones, y es una inversión probablemente de 150 o 200 millones de pesos máximo. Es decir, ya nada más eso sería lo que faltaría según el plan maestro, ¿o todavía falta más? No, es todo. Es todo, o sea, prácticamente quedaría terminado. Oye, y a ver, te voy a hacer una pregunta a partir de una experiencia como usuario, Mauricio. Sí. Me hablas del auditorio Telmex, ciertamente, digo, si se presenta allí Julián, pues entiendo que pueda, digamos, como arrasar en taquilla, pero me dio un poco de tristeza y un sentimiento agridulce encontrado el domingo, cuando fui a ver a la Cineteca de ahí de la UDG, que es maravillosa. Si tienen la oportunidad, vayan. Fui a ver La Voz Humana de Pedro Almodóvar, este cortometraje de 30 minutos maravilloso también. Pero, Mauricio, era un monstruo de edificio maravilloso y habíamos 8 personas en domingo, en la tarde. Tristemente, la pandemia está causando eso. La verdad es que es una tristeza que llevamos año y medio con prácticamente todas las instalaciones cerradas, y estamos haciendo un esfuerzo muy importante por hacer inclusive programación digital. Si ves, en el Conjunto Santander hay una liga que se llama Sala Digital, en donde se han presentado N eventos, puesto que tampoco podemos abrirlo como quisiéramos. Claro. La circunstancia de la pandemia no nos permite aprovechar lo que idealmente quisiéramos hacer, y por eso el Ágora que está afuera y la pantalla que seguramente viste a la entrada, que da a la Plaza del Bicentenario, es uno de los espacios que ahora más utilizamos porque está al aire libre y nos permite generar espacios y eventos seguros para la gente. Claro, ahora Mauricio, un poco volviendo al trasfondo político. A ver, ¿cuál es tu lectura? No sé si ya hablaste tú con el rector después de esta reunión que tuvo el viernes con Enrique Alfaro, que me llamó la atención. De hecho, dice esto el rector después de la salida de del encuentro. A ver si lo tenemos allí. Y me llamó la atención que dice el rector, en horas nos responde el gobernador, y luego el gobernador en redes dice, pues en días les respondo. Y luego viene este acuerdo legislativo. Vamos a escuchar lo que dice sobre el rector, sobre el tono de esta reunión, y lo comentamos, Mauricio. Sí. Estamos muy confiados en que la documentación es muy sólida y que la respuesta jurídica y la interpretación. Me dio mucho gusto que estuviera la Contralora del Estado en la reunión. Creo que el análisis que van a hacer todo el equipo jurídico, el gobernador, la Secretaría de Hacienda y la propia Contraloría confirmará la postura de la universidad, y eso creo que llegará a la solución de este conflicto. ¿Qué ánimo había? Serios, formales, ¿no? Me viene hasta de corbata. Ahí el rector siempre con su sentido del humor dice, me viene hasta de corbata. No, ¿has hablado con el rector? ¿Ya hubo una respuesta del gobierno del estado o qué sabes, Mauricio? No ha habido respuesta. Y sé que hubo esta reunión, platicamos brevemente y estamos en espera de la respuesta. Pero ¿tú estuviste allí? No, yo no estuve. Ah, bien. Bien. Quisiera darte los últimos datos de la importancia del museo. Adelante. Ya platicamos lo demás. Sí. México, como todo el mundo sabemos, es un país mega diverso. Y todas estas iniciativas de las que ya hablamos, de la alerta global del 10 de agosto, del protocolo del Kioto de 97, del Acuerdo de París de 2015, de la firma del Tratado de Libre Comercio del 2020, son acuerdos, no acciones, del gobierno para obligar a las industrias a mejorar los procesos. Pero ¿quién nos educa a los ciudadanos a tomar mejores decisiones y acciones en favor del medio ambiente? Y yo creo que ahí está la clave. México es un país megadiverso, somos el 4º país más biodiverso del mundo, pero es una riqueza natural
abstracta. Si le preguntas a la gente cuál es el inventario de los recursos naturales y cómo utilizarlos en el futuro, lo más probable es que no tengan la respuesta. Y nadie cuida lo que no conoce. Y cuando se conoce, se valora, y por eso el museo dará herramientas a los hábitos de consumo para que la acción individual sea parte de la solución colectiva. Claro. Y eso me parece que es sumamente relevante, porque además esto va a permitir, junto con un laboratorio de gestión urbana, porque es un museo, es un centro de investigación, es un centro educativo, es un parque público, o sea, es la suma de muchas cosas, Sí. pero este laboratorio de gestión urbana en particular, que tiene colaboración con la ONU Habitat, con el Instituto Tecnológico de Massachusetts, con Cornell y con otras universidades, para lo que sirve es para poderles dar herramientas a los tomadores de decisiones. Concretamente me refiero a los gobiernos federales, estatales, municipales y al Poder Legislativo, para poder tomar mejores decisiones, porque el 87% de los habitantes de Jalisco vivimos en ciudades y no conocemos los recursos naturales. Y las decisiones del futuro de los recursos naturales se toman aquí. Entonces, creemos que es fundamental educar a las personas, a nuestros gobiernos, darles las herramientas, porque quien gobierna un municipio, ese municipio no es autónomo, es decir, la energía viene de afuera, el agua viene de afuera, el drenaje se va afuera, la basura se va afuera, y tiene que verlo como un sistema y tomar decisiones de esa forma. Claro. Entonces, creemos que esto es sumamente relevante y sería una desgracia desde mi punto de vista que por un asunto político, que no me queda claro el fondo, se pudiera frenar, dañar un edificio, perder estas iniciativas, cuando estamos a nada de terminarlo, y creo que por eso es importante reiterarte la invitación para los legisladores que nos permitan mostrárselos y que valoren con objetividad lo que estamos buscando lograr con este museo. Claro. Me gustaría darle al auditorio un contexto. A veces nos podemos a platicar así como si ya todo el mundo asumiera, o sea, asumimos que todo el mundo tiene el contexto, pero bueno, recordemos que hay una polémica porque el gobierno del estado le quitó 140 millones de pesos para este Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario para dárselo y terminar el Hospital Civil de Oriente en Tonalá, ante el argumento de que estaba subejercido, y ahora los diputados el día de ayer solicitan una auditoría al gasto de este Museo de Ciencias Ambientales. Y me gustaría preguntarte un poco acá en corto, Mauricio, a ver, yo entiendo, debes tener alguna hipótesis, dices, no sé cuál es el fondo de esta decisión política, pero debes tener alguna hipótesis personal, a lo mejor que te hace más o menos darte una idea de por qué el gobierno del estado está haciendo estos movimientos, por qué la bancada de Movimiento Ciudadano está mandando estos mensajes políticos al grupo, a la Universidad de Guadalajara. ¿Cuál podría ser el fondo, Mauricio? Pues mira, de verdad no alcanzo a entenderlo, porque yo no quisiera pensar que los legisladores o el propio gobernador no estén en favor de lograr todos los objetivos que son fundamentales que el museo plantea. Entonces quiero pensar que el problema no está en el propósito del museo, y puede ser la discusión por el asunto del regreso a clases, puede ser quizás algunas otras decisiones que ha tomado la universidad en otros sentidos, pero creo que estrictamente hablando, en la parte que a mí me compete, que es el museo y el centro cultural, no veo una razón clara que me permita pensar que ellos están en contra de lo que estamos haciendo acá. Me parecía pues difícil de creer que ninguno de ellos tenga interés en cuidar el medio ambiente, en cuidar los recursos naturales, en aprovechar la información. No creo que estén pensando en dañar una inversión de 1,000 millones que ya tenemos hecha. O sea, me cuesta trabajo pensar que de manera objetiva el centro cultural y en particular el museo puedan ser su interés y generar un daño. Sí. ¿Has hablado con el licenciado Raúl Padilla sobre este tema? Sí, claro. ¿Y qué te comenta? Bueno, como saben, él es el presidente del fideicomiso, creo que también nos van a aclararlo. Existe un consejo de administración que él preside, en donde, por cierto, participan 3 miembros del gobierno del estado, uno de Zapopan, algunos empresarios y, por supuesto, miembros de la universidad. Y en mi carácter de director general, pues evidentemente hablo con el presidente de este asunto. ¿Y qué fue el último que te comentó? Bueno, pues un poco lo mismo que estamos hablando, que era difícil pensar que se centraran en afectar un proyecto que estamos, o un desarrollo que estamos convencidos que le agrega mucho valor y que tiene una rentabilidad social muy alta en favor de toda la comunidad de Jalisco. Entonces, no tengo claro qué otro objetivo podrían estar persiguiendo. ¿Tampoco él sabe cuál podría ser el fondo político? Bueno, no sé si no lo sepa, no hablamos de eso, pero creo que es importante decir que
La discusión que plantearon también parece extraña, porque el hospital que también promovió la universidad, Sí. pues está a 400 millones de distancia de poder arrancar la operación, y, Sí. y estos 140 millones tampoco lo podrían poner en funcionamiento. Entonces es como dejar trunco dos proyectos, y tampoco entiendo cuál puede ser la lógica, porque se requieren los dos. Entonces es difícil entender los argumentos, y por eso te insisto en que nos gustaría que nos permitieran presentárselos y discutirlo con ellos. Bueno, pues ahí está Mauricio de Font-Reus, coordinador del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. Dice el museo, ciertamente el museo es algo más que un museo, es decir, es un centro de investigación, es un parque público, digamos, es una obra enorme, y pues prácticamente le falta nada más esto para que lo puedan terminar. ¿Algo con lo que quieras cerrar y añadir para finalizar, Mauricio de Font-Reus? Simplemente decirles al público también que son bienvenidos y que nos encantaría que se acercaran, que conocieran el museo, que son bienvenidos, y también la invitación va para ti, Jonathan. Cuando tengas un rato te invitamos a conocerlo de cerca. Muchas gracias. Y bueno, yo nada más un comentario, Mauricio, me parece que allí sí la Universidad de Guadalajara tiene un reto, que es la difusión y la masificación de este espacio, del uso de este espacio. Me parece un lugar emblemático, es muy bonito. Yo soy usuario del CAE, de la Cineteca, de todos estos espacios, y creo que entiendo la pandemia, pero hay un buen impulso, una buena difusión. Me parece que podríamos aprovecharlo más los tapatíos, Mauricio. Pues vámonos sumando por lo pronto con Promomedios y con los demás que estemos alrededor. Encantados, Jonathan, gracias. Bueno, pues te agradezco mucho, Mauricio de Font-Reus, coordinador del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. Dice, pues bueno, no sé qué hay de fondo político. Recordemos, una de las hipótesis que han manejado, sobre todo los diputados del Grupo Universidad, y en algún momento también lo insinuó el rector Ricardo Villanueva, dice, esto es una represalia porque la Universidad de Guadalajara, cuando anunciamos el regreso a clases, en educación básica el gobierno del estado dijo, regresan todos a clases presenciales, y la UDG dijo, nosotros no, virtuales. ¿Y sabes qué? El día de hoy el Consejo de Rectores, es un día importante, va a dar a conocer la decisión acerca de si regresan o no a clases presenciales. A ver, es un tema de la educación de nuestros jóvenes, la salud de nuestros jóvenes, pero también es un tema que tiene alto contenido político, explosivamente político. Así es que vamos a esperar el resultado de la decisión del Consejo de Rectores. Son las 9 a.m. con 31 minutos. Vamos a un corte y regresamos con más en Cara a Cara. Cara a Cara, en contexto. Lo recomiendo a nuestros adversarios. Les aseguro que no se van a aburrir. Ahí tienen al presidente, y la verdad en la mañana casi me voy para atrás cuando veo la portada de Milenio, y dice la portada de Milenio, puedo irme ahora y con la conciencia en paz, AMLO. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su libro recién publicado A Mitad del Camino, en el que escribe que ya puede dejar la presidencia e irse con la conciencia tranquila, e invitó a sus adversarios a leerlo para que conozcan las razones y argumentos de sus acciones. No se van a aburrir ni van a bostezar. Les va a gustar. El libro tiene 4 capítulos. Incluye la transcripción de una carta que le envió el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa de Peña Nieto, recuerden que estuvo ahí detenido en Estados Unidos, para solicitarle su intervención ante el gobierno de Estados Unidos tras su detención por presuntos vínculos con el crimen. Bueno, pues son 4 capítulos allí, y dice el presidente, pues yo ya me puedo ir tranquilo, así que yo ya enderecé este país, ya el resto ahí se los dejo a ustedes para que lo terminen. ¿Cómo ves? Le agradezco mucho que esté con nosotros Jesús Ibarra. Él es integrante del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción y académico del ITESO, para hablar sobre este tema de la eliminación de sueldos. Pero antes, Jesús, ¿tú leerías este libro? Me gustaría leerlo para ver qué opina nuestro presidente o qué nos dice sobre el tema del INAI y del INE, que son 2 organismos, entre otros, que han sufrido un acoso fuerte, organismos ciudadanos que parece que no tienen muy contento al presidente. A ver qué opina en el libro. Bueno, ¿no? pues hoy salió a la venta este libro que ha sido pues muy comentado. Yo la verdad prefiero ciencia ficción pura y dura, Julio Verne y otros autores más. Desde luego. Bueno, sí. A ver, pues te agradezco mucho, Jesús Ibarra. El día de hoy pues vamos a platicar sobre este acuerdo
que esta reforma que ayer aprobaron los diputados. Otra vez, muy brevemente, el Comité de Participación Social forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción, está integrado por 5 personas, entre ellos 5 técnicos, entre ellos Jesús Ibarra, y lo que ayer aprobó el Congreso es que se elimine su sueldo de estos integrantes del comité para que sea el puesto de carácter honorífico, no tendrán prestaciones, el sueldo de 70,000 pesos al mes ya no lo van a recibir, y también dice el legislador en la reforma, no podrán ocupar durante 5 años de su gestión un empleo, cargo o comisión en los gobiernos federal, local o municipal, ni cualquier trabajo que impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán al comité. Jesús Hurtado, un panista, que en realidad es nada más una especie como de esquirol de MC, porque quien impulsa esto es Movimiento Ciudadano, lo que dice es: la única manera de garantizar que estos ciudadanos sean totalmente independientes y no tengan una agenda personal es que no reciban dinero, ¿no? Yo le decía a la diputada Mirza, bueno, pues si eso es lo que garantiza la independencia de pensamiento, pues que no reciban dinero los diputados, pero bueno, decía que no se podía. Y dice, quiere un órgano ciudadanizado que no tenga percepción económica y que no tenga ningún otro interés que lo contamine, sino solo velar por el buen uso de los recursos públicos. Vamos a escuchar lo que dicen Jesús Hurtado y después María Esther López Chávez, también diputada, ayer en la discusión del Congreso, y lo comentamos con Jesús. Que en lugar de demeritar este Comité de Participación Social, lo estamos fortaleciendo, porque entonces las personas que pertenezcan a él no van a tener necesidad de un sueldo, vendrán de la sociedad. Cortémonos la cabeza entonces, y los diputados, que son por excelencia la participación ciudadana y la representación de los ciudadanos, pues no tengan sueldo, no se paguen, dejen de percibir salario, y esos 3 millones que se van a ahorrar del CPS, hagamos cuentas cuánto se ahorran con 38 diputados trabajando con un espíritu y una entrega, pero sin sueldo. Bueno, ahí está toda la discusión. Disculpen este preámbulo tan amplio. Jesús Ibarra, integrante del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, académico del ITESO. A ver, Jesús, ¿qué hay detrás de esta decisión de los diputados? Bueno, por eso mencionaba el libro de AMLO, porque es característico en nuestros tiempos que ahora los organismos ciudadanos que hacen contrapesos se les señala de que son muy caros, y eso me parece que es lo que está ocurriendo aquí. Realmente el dicho popular resuelve este tema: lo barato sale caro. Normalmente estamos acostumbrados a que los organismos ciudadanos en sus tiempos libres se acerquen al poder, observen, opinen y ya. Incluso cuando tienen algún asiento en algún organismo o institución, pues no tienen otra responsabilidad más que prácticamente asistir. Sin embargo, hay otra perspectiva emergente en países democráticos, que se llama la participación institucionalizada o instituciones participativas, que se trata de que los ciudadanos se metan a la cocina y revisen qué están haciendo los poderes públicos. Es lo que ha hecho el CPS. Es lo que en su momento organismos ciudadanos como el INAI, el IFE, ahora INE, empezaron a hacer en las elecciones. ¿Qué pasa ahí? Pues que ya opinamos directamente sobre el actuar y además participamos en ello, como las designaciones públicas. Cuando una designación pública está mal hecha, se dice. Y no solo se opina, sino que se dan los elementos objetivos para que ello ocurra. De pronto eso incomoda. Y no solo designaciones, por ejemplo, el trabajo del CPS tiene que ver, que incluso me parece más importante, con dar seguimiento a los casos paradigmáticos de corrupción. Entonces observamos lo que antes no se hacía. ¿Qué pasó en este caso de corrupción? ¿Dónde falló la autoridad? ¿Qué reformas se necesitan hacer? Y cuando empezamos a hacer ese tipo de opiniones y demás, la cosa empieza a ser incómoda para el poder político. Y a mí me parece, hay que aclararlo, que esta no es una decisión del Congreso, sino de una facción mayoritaria parlamentaria. Claro, de partido en el poder. Ya lo decías tú. Ahora, muy bien, me parece que es interesante que lo plantees así, es decir, son ciudadanos que reciben un sueldo, que reciben dinero público y que observan la implementación de todo el sistema anticorrupción. Me llamó la atención tu columna, de hecho me gustó tu columna el día de ayer que publicas en Mural, y dices que esto es en realidad un distractor, porque hay un tema de fondo adicional o verdaderamente importante, y no nada más es quitarle o dejarles el sueldo a 5 integrantes del comité. Exactamente, yo creo que el tema es un distractor
para lo que realmente importa, que es la famosa reforma 2.0. La reforma 2.0... Reforma anticorrupción, ¿verdad? Sí, del tema anticorrupción. Sí. Como sabes, tiene pues casi 2 años de haber sido entregada y que no había avanzado, y que básicamente tiene como objetivo que el sistema no solo pueda analizar, sancionar, investigar la corrupción administrativa, sino también la corrupción política, como ocurre en otros países, incluso latinoamericanos. Actualmente el sistema únicamente ve esa corrupción de mandos medios hacia abajo, pero dime cuántos macroprocesos, como se llevan en otros países. España en Gürtel, en el caso Gürtel acaba, por ejemplo, de judicializar los expedientes de 58 funcionarios públicos. ¿Cuándo hemos visto algo así aquí en México? Países latinoamericanos han enjuiciado a presidentes, en fin. La corrupción política está ajena al sistema. La reforma 2.0 pretendía que no fuera así, que también el sistema pudiera entrarle a revisar tramas de corrupción, tramas políticas. Y justamente eso, digo, me voy a adelantar un poco con esta pregunta, pero y es algo que le preguntaba a Anel, la presidenta del comité. Dices, nosotros revisamos casos paradigmáticos de corrupción. ¿Cuál ha sido un caso paradigmático en donde ustedes lo han atendido y ha habido un cambio, un impacto positivo en el combate de la corrupción, que no sea enviar un comunicado o hacer una presentación de PowerPoint? Varios. Ver, uno. Mira, no somos autoridad y digamos no sancionamos a nadie, pero el caso A Toda Máquina es un caso que hemos analizado y hemos señalado. Dices tú, bueno, es que señalar no cambia nada. Sí lo cambia. Señalar, por ejemplo, que los conflictos de interés en ese caso no se atendieron, me parece importante. Sí hubo conflicto de interés, aunque la Contraloría, bueno, pues sabemos que depende del Ejecutivo, dijo que pues todo estaba bien, ¿no? La Contraloría no tiene justo esas atribuciones para, por ejemplo, seguir rastro del dinero, tampoco la Fiscalía Anticorrupción, y entonces encontrar justo el conflicto de interés o el enriquecimiento ilícito. Esa parte, la Contraloría le queda lejos, la Fiscalía no tiene instrumentos. Propusimos justo en la reforma 2.0 una unidad de inteligencia financiera. En un proyecto de la reforma sí se aprobó, pero para Hacienda, ayer me decía, no, siempre no va a quedar la unidad de análisis financiero, ni en Hacienda ni en ningún lado. Se eliminó. Bueno, ¿por qué el sistema anticorrupción no puede seguir el rastro del dinero para entonces poder armar e investigar las tramas? ¿Por qué la Contraloría no puede ir más allá para también averiguar conflictos de interés? Eso está en la reforma 2.0. El caso A Toda Máquina no es el único, en el caso Iconia también hay un problema de corrupción de desarrollo urbanístico. ¿Ya han hecho ustedes observaciones sobre ese tema? Sí, tenemos... ¿Qué han observado? Lo que hemos observado en ese caso, hay una auditoría que un especialista de la Universidad de Guadalajara lo está haciendo, y en ese caso estamos siguiendo toda la línea desde el inicio en términos de la investigación que se ha hecho y dónde está fallando. Vas a decir, bueno, no todo queda en foros, todo queda en opiniones. Aún así, me parece que eso nos mueve para un cambio significativo. Cuando menos estamos diciendo, oigan, vean lo que está aquí, en vez de enfocarnos a los honorarios, que es un tema importante, pero lo fuerte está en la corrupción política que el sistema tendría que atender. Las designaciones públicas, las campañas electorales, hay dinero ilegal en campañas que luego se transforma en contratos públicos asignados de manera directa. Todo eso el comité lo ha dicho. Fiscalía que sirva, no nos han atendido tampoco en ello. La Fiscalía no se convirtió en un organismo constitucional autónomo, como lo estábamos señalando. Claro. Todo eso evita que se quitaron atribuciones al fiscal para determinar el ejercicio de acción penal o el no ejercicio de acción penal. Todo eso lo que hace es crear un mecanismo de administración de la impunidad desde la parte política. Bueno, a ver, estamos con Jesús Ibarra, integrante del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, también académico del ITESO. Si te parece, Jesús, vamos a seguir platicando de este tema. Nada más vamos a una breve pausa, no le cambies, y hablamos un poco más de la reforma anticorrupción 2.0 y una pequeña duda que tengo con el salario, con el tema del salario para los miembros del comité, para que el auditorio más o menos dimensione y ponga en perspectiva la relevancia, pero también los pendientes de nuestro sistema para combatir la corrupción en el Estado. Vamos a un corte y regresamos con más. Continuamos en Zona 3, 91.5.
9 de la mañana con 50 minutos, seguimos aquí en Cara a Cara. Y a ver, vamos a plantear este punto de la reforma anticorrupción 2.0. Un poco el contexto. Hace como 2017, 2019, la Canaco y Sociedad Civil, ¿no? 2019, la Canaco y Sociedad Civil llegaron y le dijeron a los diputados, necesitamos estos cambios en las leyes para que el combate a la corrupción, para que la corrupción política sea verdaderamente atendida, ¿no? Exacto. ¿No? Y, a ver, los diputados, contexto, acaban de aprobar un paquete en comisiones, es decir, un paso previo a que se apruebe por completo, en donde aceptan o impulsan algunos elementos de esta reforma anticorrupción 2.0 que, ojo, la impulsa la sociedad civil y el sector empresarial. Ahora, ¿qué cosas de esa reforma, Jesús, están dejando de lado puntualmente que probablemente discutan esta semana? ¿Y qué consecuencias tendría? Hablabas de una, ¿no? Que es la autonomía de la Fiscalía del Estado. Sí, que eso viene además de un ejercicio que hicimos, vas a decir, bueno, pero son foros nada más, llamado Fiscalía que Sirva, donde se planteaban 23 puntos y el gobernador de Estado se comprometió a llevar a cabo 22 y básicamente era un nuevo modelo de fiscalía. Nosotros incluso pedimos que sea una fiscalía, un organismo constitucional autónomo. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con la corrupción? Pues ahí está la Fiscalía Anticorrupción. Y esa fiscalía debe tener instrumentos, sobre todo de autonomía y técnicos, además de que sea autónoma en un organismo constitucional, también que tenga forma de seguir el rastro del dinero, la unidad de inteligencia financiera. Tampoco se aprobó esa parte. En cuanto a los organismos que son administrativos, los famosos contralorías, que ahora se llaman órganos internos de control, se planteaba también un paquete fuerte de reformas para darles un presupuesto que suficiente para que fueran autónomos de quien los nombra. Por ejemplo, un contralor ciudadano. Sí, claro. Ahora ya los municipios van a nombrarlo. Lo ideal es que fuera por oposición. Serían como juez y parte, ¿no? Sí, ahora de hecho ya no pueden nombrar ni siquiera a su personal. Entonces, si no pueden nombrar a su personal, ¿qué garantías de autonomía para revisar el actuar, por ejemplo, de los jefes, presidentes municipales, directores y demás? Me llamó un punto también la atención. Decías la corrupción urbanística, es decir, incorporar al catálogo de delitos el delito de afectación al desarrollo urbanístico u ordenamiento territorial. Exactamente. Toda la parte de corrupción en la urbanística no es sujeta de investigación penal, solo administrativa. La cepillaron los diputados de esta propuesta. Sí, esa parte no entró. Como ves, no entró todo aquello que tiene que ver con la autonomía de los órganos que revisan el flujo de recursos, contratos y demás, ni tampoco estos instrumentos que permitirían abordar redes y tramas de corrupción en contratos, en desarrollo urbanístico y demás. Y desde luego al Comité de Participación Ciudadana no solo los honorarios se les afectan, sino también ahora se les puede remover por un mecanismo más de corte político vía comisión de selección. Claro. No se articulan las instancias del sistema operativamente. Y también no se incorpora la ley de designaciones públicas. ¿Qué resuelve eso? La ley de designaciones públicas era una propuesta para evitar la captura de puestos públicos, las cuotas y cuates que son necesarias para cualquier red de corrupción. Esa ley de designaciones ni del servicio profesional de carrera se planteó de forma adecuada. Nosotros lo que proponíamos es un periodo de 1 año para que eso avanzara, desde luego que no avanzó. Mira, tenemos aquí una pregunta del auditorio justo sobre estos, estos casos paradigmáticos de corrupción que han atendido. Dice aquí un radioescucha, ¿por qué el CPS propuso el análisis del proyecto de A Toda Máquina hasta después de las elecciones cuando se tenía planteado para antes del periodo electoral? El tiempo que necesitaban los académicos que invitamos para analizarlo fue la justificación para moverlo. Se propuso 2 o 3 semanas antes de la elección y el comité consideró que era muy poco tiempo para preparar un buen análisis. Afortunadamente está grabado y ahí se puede ver el análisis de fondo de cómo está fallando justamente en A Toda Máquina el tema de conflicto de interés, por ejemplo, o el modelo de compras en general, ¿no? Claro, aunque ese fue una crítica, recuerdo, porque finalmente pues fue conveniente políticamente para el partido en el poder, ¿no? Sí, así es. Bueno, yo votaba en contra justo por eso en esa ocasión. Yo consideraba que aunque hubiera poco tiempo era mejor no moverlo.
Sin embargo, el comité decidió, por mayoría decidimos que se moviera después de las elecciones, pues para tener más espacio para los especialistas, ¿no? Bueno, a ver, Jesús Ibarra, integrante del Comité de Participación Social. Entonces, a ver, como conclusión y un poco para compartir el auditorio, a ver, está la reducción del sueldo de los miembros del comité, que son ciudadanos, que observan y, digamos, si bien hay pendientes, son necesarios. El tema de fondo es esta reforma. Cuando tú escuches Reforma Anticorrupción 2.0, toma en cuenta que estos diputados no están incluyendo la ley de designaciones, no incluyen una unidad de inteligencia financiera para rastrear el dinero de la corrupción, producto de la corrupción. A la Fiscalía Anticorrupción. La limita, no le da autonomía a la Fiscalía del Estado, limita y la de anticorrupción también, ¿no? Sí. Y finalmente elimina algunos delitos como los delitos por corrupción urbanística. Ahora, Jesús, esto me parece es importante porque los diputados lo están haciendo al menor costo político. ¿En qué sentido? Pues es que ellos ya se van, ahorita están puros suplentes. Ahora sí que estamos como puro suplente, aprobando lo más polémico. La legislatura, ¿no? sí. Y tú hacías un ejemplo que me parece muy interesante para entender, digamos, conceptualmente esto. Tú decías, hay dos formas de atender la corrupción, es decir, la corrupción de arriba administrativa, ¿no? Más bien la de abajo, administrativa, la burocracia, ¿no? Que son las contralorías y que te pongo una sanción, te inhabilito, y la corrupción política, que esos son delitos y cárcel. No, la corrupción política también se juzga administrativa y políticamente, pero tiene que ver con tramas, con redes, como en otros países ocurre. Aquí ese paso no lo hemos dado y esta reforma es regresiva en ese sentido. Claro. Bueno, pues allí me parece que esto es importante, es un tema de discusión. Y finalmente, sobre el sueldo, Jesús, ¿ustedes a partir de que se aprueba esto y se publica en el Diario Oficial, ya no van a recibir sueldo o cómo va a funcionar? ¿O en el próximo año ya no les dan sueldo, terminan o qué saben? Hay dos temas ahí. En el presupuesto del siguiente año ya no estaría contemplado y ojo, en septiembre debe salir la convocatoria para el nuevo integrante del comité. Y claro, la convocatoria saldrá señalando que será honorífico. Ahí viene ya el primer golpe al comité, porque un trabajo especializado de tiempo completo, ahora volvemos al modelo anterior de ciudadanía, donde nada más en los ratos libres alguien se acerca y demás. Acordémonos que el Comité de Valoración Salarial emitió un dictamen sobre cuánto tendríamos que ganar. De hecho, si no me equivoco, tú y David Gómez Álvarez se ampararon porque les redujeron de 88 a 70,000 para este año, ¿cierto? ¿Tú sigues amparado? Así es. No, retiré el amparo porque se regresó el sueldo original. Ya son 80,000 los que el Comité de Técnico de Valoración Salarial había establecido. No ganan 70,000, a mí me dijo Anel 70,000. No, en el último ajuste contractual, es decir, el 88. Sí, se regresó a este mes. Se regresó al original que estableció el comité técnico. Este es un tema delicado y como que al ciudadano le genera pues un poco suspicacia, ¿no? De repente, oye, 80,000 cuando yo me llevo, no sé, 8,000 al mes, pero a ver, ¿por qué deben recibir, está justificado ese sueldo y por qué deben recibir ese sueldo los miembros del comité? Vamos comparándolo con otros sueldos. Ganamos menos que cualquier subsecretario de la administración pública. Costamos 20 veces menos que un diputado, por ejemplo. No se diga respecto de los sueldos de magistrados, respecto de los sueldos de secretarios de Estado. Y sin embargo, este órgano ciudadano preside el sistema anticorrupción, es nombrado con un procedimiento complicadísimo y los perfiles tienen que ser especialistas con posgrado y demás. Pero digo, te comparas con un magistrado, pero compárate con un obrero. Así es. Hacia arriba, pues sí, todos ganamos no lo suficiente, pero hacia abajo. Hacia abajo también tendrían que ganar muchísimo más las personas. Lo que voy es de que no puede ser que los órganos ciudadanos siempre se diga deben ganar menos que los funcionarios públicos, cuando son trabajos más especializados a veces. Claro, bueno, pues ahí está el tema. Como bien dices, Jesús, creo que eso es lo que recogería para el auditorio es... Una cosa es la discusión del salario, está bien, podemos tener opiniones. El tema central de esto es la reforma anticorrupción 2.0. Sí, es un distractor lo de los sueldos. Está descafeinada y los diputados la quieren aprobar esta semana para que estemos muy pendientes. Creo que eso es lo que me parece que es importante. Para que no nos seamos compartas, incómodos, así es. ¿no? Bueno, pues ahí está un tema de debate que seguirá seguramente. 9 de la mañana con 59 minutos. Les agradezco mucho que me hayan sintonizado en Cara a Cara. Te agradezco mucho, Jesús Ibarra. No, muchas gracias. Bueno, vamos a... te recuerdo que puedes escuchar este programa en el podcast de Google Podcast. Solamente pones la palabra Cara a Cara y en Spotify. Nos escuchamos mañana a las 9.